Entonces, de fragilidad. Así como vimos la clase anterior con Abdiel, el síndrome de fragilidad, así como el síndrome de abatimiento de la funcionalidad, ambos constituyen síndromes geriátricos. Todos los síndromes geriátricos pues, van a estar caracterizados por un conjunto de signos y síntomas de múltiples etiologías y con distintos factores de riesgo que van a tener consecuencias sobre todo asociadas a un incremento de la morbilidad y mortalidad en el adulto mayor. La prevalencia de estos síndromes geriátricos es claramente aumentada en este grupo poblacional y el efecto que tienen ellos o sus consecuencias abarcan todas las esferas. Todos estos síndromes ya vimos que, por ejemplo, en la clase anterior, el abatimiento de la funcionalidad, por ejemplo, en el aspecto de actividades básicas de la vida diaria, que un adulto mayor no pueda bañarse o vestirse solo, no puede nada más tener un impacto en la misma persona, que se puede sentir mal, que puede sentirse dependiente de los demás y que incluso puede mostrar datos de desesperanza, de tristeza, de ánimo deprimido debido a la pérdida de su función, sino que también puede tener un impacto en la familia e incluso un impacto económico con los gastos que se requieren para ponerle una silla especial en el baño, para poder tomar las medidas, para que alguien esté al pendiente de esa persona. Entonces, de igual manera, conforme vayan pasando estas clases, nos vamos a ir dando cuenta que todos los síndromes geriátricos tienen estas características. Su alta prevalencia en los adultos mayores y el impacto en múltiples esferas. De ahí que para la geriatría, los síndromes geriátricos es una gran parte del estudio y también la forma de guiarnos a través de las distintas características de las enfermedades de los adultos mayores. Estos síndromes geriátricos así pueden parecer enfermedades comunes y corrientes, pero realmente es lo que genera los distintos perfiles atípicos que la gente dice que hay en los adultos mayores. Pero conforme vayamos viendo, vamos a ver que hasta lo atípico tiene algo de tipicidad. Dentro del síndrome de fragilidad y la reserva homeostática, me gustaría primero comentarles que esta palabra pues surge a partir de algo considerado como débil. Frágil significa, de acuerdo a la Real Academia Española, débil, que puede romperse con fragilidad. Van a ver muchas veces cuando busquen esto de fragilidad para estudiar un poco más del tema, que se puede incluso a veces mostrar una imagen de una rama de un árbol a punto de romperse. E incluso muchos de los logos de la geriatría incluyen un árbol también, que puede ser un árbol de otoño o un árbol que luce claramente con muchos años, porque sabemos que este árbol puede romperse con facilidad. El estado como tal de fragilidad es un síndrome que se caracteriza porque hay una vulnerabilidad aumentada. Es decir, todos en cualquier momento podemos tener riesgo de que nuestra homeostasis falle y nos pase algo. Pero en el caso de la fragilidad, este riesgo de ser vulnerables es mucho mayor. Entonces, cuando sucede que estamos expuestos ante estresores, estas personas frágiles van a tener reservas fisiológicas además disminuidas y entonces no van a poder ante estos estresores mantener su homeostasis. De ahí la unión que tiene mucho la fragilidad con la reserva homeostática. Normalmente todos sabemos que esa reserva homeostática es la capacidad que tenemos todos los seres vivos y otros organismos para poder defendernos ante todas las cuestiones del medio, en específico estresores, y que tengamos esta capacidad de mantener pues, un equilibrio de las funciones. En el caso de un adulto mayor que sea frágil, va a ser tan vulnerable, todavía puede ser independiente, pero su riesgo es tan alto que puede perder rápidamente esa homeostasis y entonces puede volverse rápidamente dependiente. De ahí que si una persona es frágil, ese adulto mayor puede tener una infección de vías urinarias y posterior a ello ya no va a recuperarse como era antes. Y uno dice, ¿cómo? Por algo tan sencillo como una infección de vías urinarias. E incluso también la fragilidad nos explica todas esas causas que a veces la gente se pregunta y dice, es que lo operaron porque tenía una fractura de cadera y se murió.
¿Por qué fue de ese porcentaje tan pequeño que murió a los 2, 3 días de posoperatorio? ¿Por qué fue de ese pequeño porcentaje que le hicieron la cirugía y quedó perfecto, pero nunca volvió a caminar y siguió encamado toda su vida? ¿O por qué ese adulto mayor ingresó con una deshidratación, un desequilibrio hidroelectrolítico, estuvo 3 semanas hospitalizado por algo que parecía tan sencillo? Entonces, esa es la respuesta que da realmente la fragilidad. Existen diferentes modelos. Me gusta mucho también el modelo de Brockle-Hurst, por eso quería mostrárselos, porque nos vamos a dar cuenta que no nada más estamos hablando de una reserva homeostática, sino que también tenemos otras reservas en cuanto a lo que son recursos sociales, recursos sanitarios. Entonces, dentro del aspecto social, porque también tiene su aspecto social esta fragilidad, nos vamos a dar cuenta que son adultos mayores que van a tener también un alto riesgo de perder esta capacidad o esta independencia de su forma de vida en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son adultos mayores que fácilmente pueden terminar institucionalizados, que si nosotros vemos a una persona frágil, son personas que podemos decir, tal vez el día de mañana se lo llevan a un asilo los familiares, tal vez el día de mañana ya no quieren seguirlo cuidando y sale de esta comunidad y se lo llevan a otro lugar, porque el equilibrio que tienen entre esos recursos sanitarios y sus recursos, sobre todo sociales, su red social, es tan pobre que hace que puedan tener un alto riesgo de institucionalización, que se refiere a que terminen en un asilo, como comentábamos, o un alto riesgo incluso a veces de terminar también en situación de calle. El modelo en la parte ya biológica es el que más me gusta, el de Buckner. Estamos hablando de que estos adultos mayores también, hablando ya de la parte fisiológica, tienen una pérdida de cada uno de esos órganos y sistemas y su reserva para cada uno de estos órganos y sistemas va disminuyendo. Pero hay un umbral a partir de que esa pérdida ya es tanta que entonces ya llega a ser insuficiente para poder mantener la independencia. Nosotros podemos adaptarnos. Por ejemplo, si alguien me dice, bueno, es que si tengo frío, mi cuerpo empieza a hacer una vasoconstricción generalizada, sobre todo en las extremidades, para mantener el calor en la zona central del tórax y abdomen. Entonces, yo tengo capacidades de adaptarme a mi medio ambiente. En cambio, en los adultos mayores específicamente frágiles, esa capacidad de adaptación ya no es suficiente. Entonces, son adultos mayores que fácilmente van a caer en un estado de hipotermia, por ejemplo, o ante situaciones extremas se van a deshidratar más rápido que nosotros y pueden terminar con síntomas claros de golpe de calor, cuando nosotros a lo mejor estábamos tolerando muy bien mientras los llevamos a caminar durante 2 horas. Estuvimos todos en el sol. El adulto mayor fue el único que presentó estos síntomas de golpe de calor. Ese modelo de Buckner también nos explica todo lo que hace todo lo que hay de diferencias en los adultos mayores en las cuestiones de las reservas fisiológicas y cómo mantienen su homeostasis. Pasando a la parte de lo que serían las causas de la fragilidad, entonces ya vimos que existen diferentes modelos. Podemos hablar por eso de una fragilidad incluso social, una fragilidad biológica, e incluso ya se ha hipotetizado y han empezado a salir algunos estudios respecto a lo que llamamos también fragilidad cognitiva. De ahí que se van a encontrar muchos tipos de fragilidad. Pero en lo que corresponde a los tipos asociados a las causas, dividimos a la fragilidad como una fragilidad que puede ser primaria y una fragilidad secundaria. Podríamos decir que esa fragilidad primaria sería como la natural que todos vamos a tener, asociado a los cambios que ocurren con el envejecer. Y una fragilidad secundaria sería entonces consecuencia de enfermedades específicas. De ahí que todos pueden mostrar un fenotipo, incluso con muchas características diferentes, porque alguien puede tener una carga de 5 enfermedades crónico-degenerativas, y cada una de ellas le va a ir dando su propio perfil, pero lo va a convertir en alguien frágil. ¿Qué factores de riesgo podemos encontrar
en este caso, para la fragilidad en general. Primero, como decíamos, en las cuestiones biológicas, el envejecimiento. Entonces vamos a ir perdiendo también, por ejemplo, estas capacidades en cuanto a la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Vamos a tener algunos cambios también a nivel cognitivo, que pueden explicarse también por causas incluso como trastornos afectivos, la carga genética para una enfermedad, por ejemplo, de depresión en la familia. Podemos tener también alguna carga respecto a enfermedades neurodegenerativas. En la cuestión mental y cognitiva puede haber diversos factores de riesgo que lleven a una persona a tener una fragilidad cognitiva muy importante, como una atrofia del sistema nervioso central, haber fumado, haber consumido alcohol, ser hipertenso, ser diabético, pueden llevar a que esa persona tenga una fragilidad cognitiva que el día de mañana lo haga ser más vulnerable, por ejemplo, a tener una demencia. Los factores socioculturales se especifican más sobre todo en cuanto a una nula red social o una pobre red social, la jubilación, factores de riesgo como los que habíamos visto previamente también en la valoración sociofamiliar, en la cuestión de factores sociodemográficos. En cuanto a la edad, consideramos que hay más posibilidad de fragilidad en aquellos que tienen más de 75 años. Esto hablando sobre todo en países en vías de desarrollo. En países ya desarrollados, muchas veces algunos autores consideran que a partir de los 80 años es cuando tenemos un mayor riesgo de ser frágiles. En cuanto al sexo, el sexo femenino desafortunadamente tiene un riesgo más aumentado de fragilidad y que vamos a ver que está mucho más asociado sobre todo a cuestiones hormonales y en las cuestiones también, por ejemplo, del hábitat donde esté la persona, vivir solo, es decir, ya sea ser divorciado o ser viudo, son situaciones que lo pueden llevar a una mayor fragilidad. Alguien diría, pero pues, ¿por qué? Si son personas que aprenden a ser independientes. Desafortunadamente, a veces vivir toda la vida, por ejemplo, con una pareja y de repente enviudar o de repente separarse, no significa que aprendió durante todo ese tiempo a ser independiente. Por el contrario, estuvo afianzado ya sea a un tipo de alguna relación en específico y perder a la pareja o quedarse solo repentinamente hace esto un factor de riesgo, pues finalmente para la fragilidad. Entonces, lo que me gusta mucho de la fragilidad es que todo lo van a ir encontrando en las bibliografías como en forma de esquemas. Existen esquemas que nos hablan de algunos círculos de la fragilidad, porque realmente la fragilidad es un proceso, se convierte en un estado que puede ser cambiante. Nosotros, por ejemplo, podemos tener en esta cuestión biológica todos esos factores genéticos que a lo mejor me dicen a mí que yo voy a envejecer muy probablemente a los 95 años, porque a lo mejor mis abuelos vivieron más de 80 años. Voy a tener también a lo mejor algunos malos hábitos de vida, porque a lo mejor soy más sedentaria que lo que debería de hacer en cuanto a ejercicio. Es decir, no soy una persona tan activa. Tal vez no tengo ningún déficit nutricional, pero puede ser que a lo mejor el día de mañana yo esté teniendo algunos cambios nutricionales como hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, porque mi dieta no cubre, se excede en esos requerimientos. Tal vez no abuse alguien del tabaco, pero puede ser que ese fin de semana abuse del alcohol alguna persona. Entonces, son situaciones que a lo largo de la vida cada quien las va a tener diferentes. A lo mejor alguien de ustedes me dice, bueno, es que yo a lo mejor sí no cuido para nada mi dieta, hago una dieta sumamente calórica, alta en grasas, pero hago mucho ejercicio y no consumo ni tabaco ni alcohol, nunca en mi vida lo he hecho. Pero desafortunadamente tengo una carga genética en donde mis abuelos fallecieron, uno a los 50 años, otro a los 60 años, apenas iba llegando, y falleció por enfermedades cardiovasculares. Otras personas, además, a lo largo de nuestra vida presentaremos algunas enfermedades diferentes. Tal vez yo, por esa disminución de la actividad y una nutrición no tan adecuada, termino con una diabetes mellitus tipo 2. Tal vez alguien de ustedes
Puede terminar por la carga genética o por las enfermedades que vayan teniendo a lo largo de su vida por hipertensión arterial sistémica. Entonces, todo eso nos va a dar a cada uno de nosotros diferentes factores de riesgo. Al final, en lo que coinciden todos estos factores de riesgo, es que todos vamos a poder tener esta situación de disminuir nuestra reserva fisiológica. La disminución en mi caso puede ser aparentemente diferente porque tengo otros factores de riesgo distintos a otras personas. Pero lo que me va a llevar esa disminución de mi reserva es a que yo pueda caer fácilmente en este síndrome de fragilidad, en donde si yo me enfermo teniendo este síndrome de fragilidad, fácilmente puedo caer en la discapacidad. Y además, fácilmente puedo terminar, por ejemplo, con mi diabetes mellitus hospitalizada, con una hospitalización prolongada, con un alto riesgo de estar regresando continuamente al hospital, con un alto riesgo de que si me dan algún medicamento como insulina, de repente voy a hacer una hipoglucemia eh, severa o incluso con algunos datos de neuroglucopenia. Es decir, voy a estar más sensible a todo eso. Y también incluso puedo tener un riesgo mayor de morir. En mi primer internamiento, en donde tenía apenas mi primera descompensación de esa diabetes mellitus con una hiperglucemia, al final puedo fallecer porque contraigo una infección intrahospitalaria, termino con neumonía. Y alguien diría, ¿cómo es que pasa esto en un adulto mayor? ¿Cómo sucede esta cadena de eventos que de repente llegan a que esa persona se discapacite por una enfermedad, incluso aguda, o cómo se puede morir a veces tan repentinamente? El síndrome de fragilidad es lo que a veces la gente no ve realmente, no es algo que pueda ser medido, de hecho, de forma difícil, es fácil de medir. Ahorita vamos a ir viendo fenotípicamente cómo lucen estos pacientes y les aseguro que muchos de ustedes los han visto en la calle y son aquellos de los que ustedes tienen esta idea de así luce un viejito. Pero realmente eso es que mucha gente dice así luce un viejito, es un adulto mayor que es frágil. En el modelo holístico que nos gusta mucho utilizar, eh, estos modelos holísticos salen por diferentes autores. Rockwood es uno de los más conocidos respecto a las dimensiones que puede tener esta fragilidad. Es algo similar a los modelos que hacía Brocklehurst en el aspecto de que también no nada más se ocupa de lo biológico. Sin embargo, Rockwood hace también esta diferenciación similar a todos los factores de riesgo en cuanto a que hay esferas o dimensiones biológico-físicas, psicoafectivas, mental-cognitivas, socioculturales y también sociodemográficas, en donde podemos ver que todas estas dimensiones en conjunto pueden llevarnos a fragilidad. Y existen clasificaciones, existen puntuaciones que se basan en este modelo, juntando puntos y factores de riesgo. Y entre más factores de riesgo tiene una persona, más se adjudica el hecho de que pueda tener fragilidad. Es decir, no son puntuaciones como tan específicas cuando veamos el diagnóstico, pero sí me interesa que sepan un poco sobre estas dimensiones para que veamos que la fragilidad no es solo es algo biológico. En las cuestiones, por ejemplo, psicoafectivas, ya comentábamos que vamos a encontrar que un adulto mayor que tenga fragilidad, es muy probable que veamos en esa persona trastornos afectivos como depresión, ansiedad. Podemos tener que esa persona esté con deterioro cognitivo leve, el antecedente también de carga genética de estos mismos trastornos afectivos o mentales. Podemos encontrarnos que esa persona a lo mejor está teniendo problemas en cuanto a su rol social, aislamiento, soledad. En la cuestión mental y cognitiva, ese adulto mayor frágil tal vez pues va a lucir en un aspecto general con esta enfermedad, por ejemplo, neurodegenerativa. Vamos a ver atrofia en su cerebro, va a tener a lo mejor esta carga genética, múltiples factores de riesgo cardiovascular o enfermedad de eventos vasculares cerebrales previos en su familia.
En las cuestiones socioculturales, vamos a ver que la persona se encuentra con un nivel de apoyo o red familiar casi nulo, aislado o en soledad, sin una buena sociabilidad o socialización con los demás. En la cuestión sociodemográfica va a ser típicamente a lo mejor esta persona frágil, una mujer de 80 años que vive sola y que sus hijos no la cuidan, que no tiene seguro social, que no tiene ningún tipo de cuidados formales por nadie más, que a veces a lo mejor va al vecino y le sirve de comer. Y además, esa persona a lo mejor pues vemos que tuvo un estilo de vida malo, una mala alimentación, porque a lo mejor su nivel socioeconómico y su baja escolaridad siempre la llevaron a tener una dificultad para conseguir una buena alimentación. Siempre tendió a tener desnutrición, la llevó a tener múltiples enfermedades e infecciones, como enfermedades agudas, y terminó presentando una hipertensión arterial sistémica por sus múltiples factores de riesgo cardiovascular, que la llevaron a lo mejor hasta un evento vascular cerebral. Todo eso puede ocurrir al mismo tiempo en un adulto mayor frágil. Lo que más nos interesa no es que se aprendan todas las características de este modelo, pero al menos que se aprendan que existen diferentes dimensiones que deben de evaluarse en la fragilidad. Estos marcadores que podemos tener dentro del modelo multidimensional, también vamos a encontrar otros autores que definen estos modelos de una forma ya un poco más actualizada. Es decir, personas que dicen, bueno, ¿cómo vamos a medir entonces que una persona tiene fragilidad? ¿Cómo la vamos a reconocer? Estas dimensiones son tan llenas de múltiples factores que es difícil entonces puntualizar a alguien que tenga fragilidad. En este caso, buscamos entonces marcadores principalmente físicos, bioquímicos, mentales, y además de eso, vamos a estar buscando otros factores que no porque sean menos importantes, también nos pueden marcar la pauta para saber que es frágil, que son factores sociales. Dentro de los físicos, nos vamos a basar también en que estas mismas personas que tienen este síndrome de fragilidad pueden tener también un síndrome de abatimiento de la funcionalidad. Entonces, de ahí que uno de los marcadores es buscar medir cómo es la capacidad de autocuidado, es decir, cómo es la funcionalidad de ese adulto mayor. ¿Es dependiente o es independiente para todas sus actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales? Esa sería la pregunta para buscar este marcador de abatimiento funcional. ¿Cómo es la marcha de esa persona? ¿Se mueve lento? ¿Camina con dificultad? ¿Se cae fácilmente? ¿No puede subir escaleras? ¿Cómo está su estado cardiovascular? ¿Tiene enfermedades crónico-degenerativas, específicamente cardiovasculares? ¿O tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular? ¿Y cómo se encuentra su continencia? Son de los factores más importantes físicos, pero no son los únicos. En cuanto a los factores bioquímicos, nos interesa medir sobre todo colesterol, porque son, junto con otras como albúmina sérica, medimos a veces también globulinas séricas, las proteínas totales. Todo eso me va a dar un ejemplo de cómo se encuentra el estado nutricional de mi paciente. Vamos a buscar también hormonas, específicamente como testosterona, cortisol, dehidroepiandrosterona. Vamos a buscar también hormonas luteinizantes. En el caso de lo que serían las cuestiones hormonales, lo que más nos interesa ver es sobre todo que las personas estén bajo un proceso de andropausia y de menopausia. Eso es básicamente lo que buscamos. Y en cuanto a la situación, por ejemplo, proinflamatoria, vamos a ver que lo que más nos interesa buscar son marcadores de inflamación aguda, proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral alfa, diferentes interleucinas, principalmente interleucina 6. Vamos a buscar también algunos otros factores inmunológicos. Aquí solamente marca, por ejemplo, hemoglobina, pero vamos a ir viendo también que
se puede estar solicitando también cómo se encuentran los leucocitos, neutrófilos, linfocitos. Lo que son linfocitos es uno de nuestros marcadores inmunitarios también muy importantes en la búsqueda de esta fragilidad en cuanto a los criterios bioquímicos. Y me faltaba uno. Y en cuanto a los factores mentales y sociales, vamos a ver que lo que más me interesa es reconocer si esa persona tiene algún trastorno afectivo o algún trastorno cognoscitivo, llámese deterioro cognitivo leve o demencia. Las cuestiones sociales, la valoración sociofamiliar me va a dar la pauta para reconocer básicamente lo que más me interesa en una persona frágil, su red de apoyo. Eso es lo principal. Entonces, en cuanto a lo que ya sería el diagnóstico, a través de todos esos marcadores es que muchos autores empiezan a ir formando diferentes cuestionarios, desde los cuestionarios más sencillos como cuestionarios de tamizaje que se ocupan en las comunidades. Este tipo de tamizaje se ha utilizado en algunos estudios grandes del ENSANUD, en estudios también a nivel poblacional en todo México para reconocer algunos criterios de fragilidad. Es así como a veces se reconocen ciertos porcentajes en nuestra población. A través de estos cuestionarios que son muy sencillos, también se le puede recomendar incluso a los médicos generales hacer uso de este tipo de tamizajes. Acuérdense que hacer un tamizaje no es hacer un diagnóstico, es simplemente reconocer esta posibilidad de que la persona pueda ser positiva ante un diagnóstico. Entonces, si en el tamizaje sale positivo, nos debemos de ver en la obligación de considerar que debemos de tener ahora sí todos los factores para cumplir ese diagnóstico. Si por alguna razón dentro del área en donde se encuentren alguien dice yo nada más puedo hacer el tamizaje, entonces la cuestión aquí es derivarlo a alguien que pueda seguir haciendo todo el protocolo de estudio para el diagnóstico. Entonces, en cuanto al cuestionario del tamizaje de Frail, se van a dar cuenta que a través de 5 pequeñas preguntas se ha podido reconocer la prevalencia de adultos mayores, por ejemplo, en nuestro país con fragilidad. Se le pregunta a la persona si se encuentra fatigada, se le pregunta a la persona si es capaz de subir un piso de escaleras, se le pregunta si puede caminar una cuadra, si tiene más de 5 enfermedades, y si ha perdido peso de aproximadamente más del 5% en los últimos 6 meses. Esto básicamente, si se dan cuenta, alguien me diría, pero solamente está considerando todos lo que son los factores físicos de la fragilidad. Así es. Únicamente Rockwood es el que ha considerado hacer una puntuación a través de una multidimensionalidad, es decir, utilizando todos los factores de riesgo diferentes. Y en cambio, la gran mayoría de los autores se han enfocado únicamente en la medición de la fragilidad física. No porque sea más importante, sino porque es la que ha tenido más auge en los primeros años cuando se empezó a estudiar esto de la fragilidad. Actualmente, afortunadamente, ya existen otros autores que buscan también medir fragilidad cognitiva y social. Nuestro enfoque tal vez en geriatría con ustedes será la cuestión física, porque es la que más vamos a ver como un tema básico para ustedes en la medicina general. En cuanto a los criterios, entonces, de fragilidad, también tenemos otros criterios que se utilizan a través de diferentes asociaciones. Casi todas se van a dar cuenta que utilizan estos mismos 5 criterios y que se parecen mucho, de hecho, a las preguntas que vimos en el Frail. Por ejemplo, lo que más nos gusta de todas definitivamente y que se van a dar cuenta que es nuestra principal forma de hacer el diagnóstico es la que hace Linda Fried y algunos colaboradores de Linda Fried. Linda Fried es una doctora muy conocida mundialmente en geriatría por sus múltiples estudios de fragilidad. Fue quien realizó la definición de fragilidad a través de criterios físicos y consideraron igualmente estos 5 criterios para medir la fragilidad y considerar si una persona es frágil o no. Cuando tenemos 1 o 2 de estos criterios, vamos a considerar a la persona prefrágil, es decir,
con alto riesgo de caer en este síndrome, pero que todavía no lo presenta. Y a partir de 3 o más de esos 5, ya vamos a considerarlo frágil. Pregunta de examen, de hecho. Dentro de estos 5 criterios, la pérdida de peso es lo que nosotros buscamos específicamente, era la pérdida del 5% del peso corporal, pero aquí lo hacen en un año, o de 5 kilogramos en un año. La debilidad muscular, en donde nosotros lo que hacemos es la medición de la fuerza de prensión palmar. Se ha utilizado otro tipo de fuerzas para medirla, pero otro tipo de presiones para medir la fuerza, que lo veremos también con su compañera cuando veamos sarcopenia, en el siguiente tema, pero vamos a ver que la fuerza de prensión palmar es la más importante para nosotros. Indirectamente, si yo mido cómo esa prensión palmar con algo que le llamamos nosotros dinamómetro, si la fuerza está disminuida, yo puedo saber indirectamente que su fuerza en sus piernas está baja también, y que eso finalmente me habla de una debilidad muscular generalizada en esa persona. Tenemos diferentes criterios que se van a ajustar al sexo y al índice de masa corporal. De forma generalizada podemos decir que son 25 y 30, 25 para lo que sería en cuanto a la medición de la fuerza de kilogramos por masa, por superficie corporal. Eso sería en mujeres 25 y en hombres 30. Menos de 25, fuerza disminuida en hombres, menos en mujeres, menos de 30, fuerza disminuida en hombres. Entonces, además de eso, buscamos también medir lo que es la baja resistencia o el bajo rendimiento físico. De ahí que la mejor forma de medirlo y la más sencilla de todas es preguntarle a la persona si tiene esta sensación de fatiga. Entonces, por eso le llamamos el autorreporte de fatiga. Son 2 preguntas en donde le preguntamos a la persona si se siente fatigado o si ha sentido fatiga o cansancio en el último mes. Y si además de eso se cansa con facilidad en sus tareas diarias. Otra cosa es la velocidad de la marcha. Una persona con lentitud de su marcha, entonces también tiene uno de los criterios de fragilidad. La velocidad de la marcha generalmente se mide a través de distintas pruebas. Una de las que utiliza Linda Fried es ponerlos a caminar 4.5 metros y entonces un menos del 20% de esa velocidad de la marcha para cada persona en cuanto a su sexo y su altura es como se mide si es lento o no lento. De una forma más sencilla, se los voy a poner que la velocidad normal debe de ser de 0.8 metros sobre segundo. Una velocidad menor a esa cantidad de metros por segundo, entonces significa que la persona es lenta al caminar. Y finalmente, un nivel bajo de actividad física. El nivel bajo de actividad física es una de las cuestiones a veces más difíciles de medir, porque significa que tenemos que estar haciendo conteos de calorías en toda una semana para una persona y ajustarlo a su sexo. Y esas actividades que va a hacer la persona a lo largo de toda la semana, desde levantarse de su cama, salir a su porche, a lo mejor subir las escaleras 3 veces en su casa, vamos a estar midiendo todas esas calorías. Y si sus calorías gastadas a lo largo de la semana son en un extremo bajas, entonces es como también tenemos que consideramos que esa persona no está teniendo una actividad física buena, sino que su actividad física es baja. Y los criterios diagnósticos que consideramos ahora también, aparte de los de Fried, y que también a mí me gustan, la verdad, a mí me gustan los de Fried para utilizarlo en mi práctica clínica, pero en el caso de lo que consideramos nosotros para médicos generales, alguien me diría, bueno, es que está muy difícil eso, estar midiendo todas las calorías semanales y de aquí a que le hago las pruebas de la velocidad, se las cronometro y luego además tendría que tener un dinamómetro. ¿Cuánto me va a costar ese dinamómetro para estarle midiendo la fuerza de prensión palmar a las personas? Tal vez ustedes dicen, pues es que puede lucir algo pues bastante laborioso.
en realidad no es que sea difícil, sino que realmente pues sí puede ser laborioso. Pero lo que queremos es que tengamos también entonces de ahí otros criterios diagnósticos que puedan ser más asequibles a la práctica clínica. Entonces, así como les recomendaba yo los de Frey, tenemos también los de la CHS. En general, lo que nosotros queremos con este estudio de salud cardiovascular, que eso es lo que significa Cardiovascular Health Study, es un estudio a partir del cual salieron algunos criterios diagnósticos que lo hacían también, de hecho, muy sencillo para evaluarlo por los médicos. En ese estudio específicamente de un estudio de salud donde se midió prevalencia en cuanto a enfermedades de muchos adultos mayores, también se midió la prevalencia de fragilidad. En la pérdida de peso especificaban ellos que fue mucho mejor o más sencillo considerarlo en forma de libras. Se consideraron 10 libras o 4.5 kilogramos de pérdida de peso en los adultos mayores en el último año, o al explorarlos también menos del 10% del peso perdido a cuando se habían explorado previamente 5 años atrás. Hay que recordar que a veces algunos de estos estudios de salud se están haciendo continuamente como si fueran censos poblacionales. Los pacientes además se fatigaban nada más con un simple autorreporte de decirle está fatigado, está cansado de forma inusual o ha estado débil en el último mes. Su actividad física solamente era a través de la frecuencia y duración de las actividades, menos de 3 actividades a lo largo de la semana, con una duración menor a 30 minutos, de caminata, tareas del hogar, tareas fuera de casa, baile, entre otros, para medir esa actividad física. La velocidad de la marcha, igualmente aquí lo convertían a 4 metros. Si la persona que medía un 159 centímetros o más, entonces tenía que tener una velocidad de la marcha igual o mayor a 6 segundos. Si la persona era más chaparrita, menos de 159 o menos, entonces por lo menos su caminar tiene que ser de 7 o más segundos. Y la debilidad, que era otro de los criterios también, que era con la misma fuerza de prensión palmar, y aquí estaba calculado ya no tanto por el sexo, sino por el índice de masa corporal. Finalmente, quiero que veamos que dentro de todos estos criterios diagnósticos, lo que nosotros estamos buscando es tener una forma clínica de reconocer a las personas, de tener un fenotipo. Entonces, por eso es que además del fenotipo, nos interesa que dentro de estos diagnósticos encontremos también, como decíamos, los marcadores bioquímicos, que es también como hacer la continuación del diagnóstico. Buscamos datos de disfunción inmunológica y de inflamación crónica que nos puedan estar ocasionando este riesgo de fragilidad, como por ejemplo buscar proteína C reactiva, las interleucinas que habíamos comentado, principalmente la 6, la interleucina 1B es otra también de las importantes, y factor de necrosis tumoral alfa. Cualquiera de estas interleucinas va a estar asociada sobre todo a enfermedades cardiovasculares, pero algunas en específico, como la interleucina 6, están asociadas a otras enfermedades como osteoporosis y sarcopenia, que hacen todavía de este fenotipo de los adultos mayores frágiles, pues más característico todavía. Y finalmente podemos encontrar también algunas cuestiones genéticas de activación de genes proinflamatorios que van a codificar para citocinas proinflamatorias. En este caso, son estudios que ya se realizan en ensayos clínicos cuando se habla de fragilidad en los adultos mayores. Y también podemos encontrar algunas activaciones del sistema inmunológico. Igualmente no es algo que se mide, por ejemplo, a través de una biometría hemática, simplemente lo buscamos a través de otras moléculas a nivel celular. Y además de eso, por ejemplo, que es algo que faltó aquí mencionar, la cuestión de los linfocitos. La medición también de encontrar linfopenia es otro de las características muy típicas también de esta disfunción inmunológica. Y finalmente, la otra contraparte, que es la disfunción neuroendocrina. Lo que nosotros intentamos buscar a través de esto es saber que esa persona sí tiene un balance en la homeostasis para que responda a los estímulos del ambiente a través de las cuestiones neurohormonales.
Entonces, dentro de esta cuestión hormonal, vamos a buscar específicamente cómo está estrógenos, cómo se encuentran algunas otras hormonas también como testosterona. Ambas, estrógenos y testosterona, van a estar disminuidos. Y a lo mejor alguien diría, bueno, pues sí, porque son adultos mayores y pues todos van a tener finalmente andropausia y menopausia. Sí, pero lo que nos interesa es sobre todo el impacto que tienen la disminución de estas hormonas. Una disminución de testosterona, por ejemplo, en un adulto mayor en sus primeros años, que sea mucho más severa que un adulto de 80 años, va a llevarlo más fácilmente a tener sarcopenia, otro de los síndromes geriátricos que constituye una parte de la fragilidad. En las mujeres adultas mayores, muchas veces sus niveles hormonales de estrógenos van a llevarlas a que terminen con datos de osteoporosis, disminución también de tejido magro, que nos referimos al muscular, y un metabolismo también disminuido. Entonces, eso también va a llevar a que esa mujer tenga un factor de riesgo muchas veces más aumentado, aunque tenga 60, 65, a diferencia de otros adultos mayores que pudieran no ser frágiles a los 75. Además de eso, podemos encontrar dentro de la menopausia también un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, que también constituiría al mismo tiempo otro factor de riesgo para esta fragilidad. Y además de eso, como tenemos en la cuestión de la sarcopenia, ya lo veremos un poco más en el siguiente tema, algunas hormonas, por ejemplo, como la hormona del crecimiento, hace que disminuyan algunas otras hormonas también, como el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Todos estos factores tienen una importancia indispensable para la formación de músculo, para también lo que es el mantenimiento de la masa ósea. Y todo eso, cuando veamos la clase de sarcopenia, vamos a ver que nos puede llevar a que una persona entonces termine disminuyendo su músculo y por ende su fuerza y el rendimiento físico. Y además va a empezar a aumentar el tejido graso abdominal, haciendo que estas personas tengan una resistencia a la insulina, más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver que también estas mismas personas van a tener cambios en la leptina, disminuyendo la ingesta de alimentos y haciendo que aumenten su gasto energético. Entonces es como si tuviéramos adultos mayores que no tienen apetito, que están poniéndose con una composición corporal cambiada, en donde hay más grasita y mucho menos músculo y mucho menos masa ósea. Y además de eso van a gastar más energía, aunque hagan menos actividad física. Por eso que esas personas pues tienen fácilmente una baja respuesta a los estímulos ambientales o a los estresores. Y finalmente, algo que también es muy importante, las respuestas inapropiadas al estrés físico principalmente. En el caso, por ejemplo, de algunas hormonas como la epinefrina, y también no viene mencionada aquí, pero también cortisol, podemos tener en estas personas datos de hipercortisolemia crónica y una activación también de nuestro sistema neuroendocrino con una liberación de epinefrina rápidamente en estos pacientes, que hace que por eso una persona, por ejemplo, que llegue con deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico por una infección de vías urinarias, rápidamente pueda terminar en un choque séptico, el cortisol se mantenga elevado durante mucho tiempo, haciendo además que esta persona pueda tener un riesgo de muerte mucho mayor durante su hospitalización, simplemente porque tenía una infección. Y dentro de todo estos conceptos, las consecuencias orgánicas finalmente van a hablarnos de este fenotipo físico. No me voy a detener mucho más en esto porque al final el fenotipo físico de esa fragilidad constituye los mismos puntos que tienen los criterios diagnósticos, es decir, ¿cómo voy a reconocer a un adulto mayor frágil en la calle? Lo voy a ver delgado, con una masa magra disminuida, lo voy a ver débil, fatigado, caminando lento, con una disminución en su actividad física, no va a comer bien porque su metabolismo basal va a tener también muchos cambios. Esta disminución del metabolismo basal de manera consistente hace que no tengan ganas de comer y al disminuir también el apetito, disminuyen entonces de peso.
Entonces vamos a ver como signos clínicos a esos adultos mayores en donde nosotros midamos esa masa magra con definitivamente una disminución de la masa muscular. Podemos encontrar osteoporosis o en su caso también osteopenia como un factor inicial, cambios en su balance y en la marcha, con cambios que ya veremos más adelante en los otros temas, de flexión de cadera, flexión de las rodillas, disminución también en cuanto al balance, más riesgo de caídas, es decir, van a estar desacondicionados esos adultos mayores. Podemos encontrar datos de desnutrición y una velocidad de su marcha lenta, como decíamos. Y finalmente, una capacidad disminuida para recuperarse y responder a los factores estresantes van a ser los riesgos principales de esta persona frágil. Es decir, va a ingresar a lo mejor con ustedes el día de mañana y van a decir, este adulto mayor que está llegando a tal cama, lo veo con datos de fragilidad. Entonces, esa persona va a tener riesgo de no recuperarse fácilmente, va a tener riesgo de no responder al tratamiento e incluso de tener una respuesta inadecuada a los fármacos, de tener infecciones intrahospitalarias, de morir. Todas estas consecuencias físicas son asociadas a consecuencias pues finalmente orgánicas. No nada más es porque el adulto mayor luzca frágil, es que va a pasarle todo eso. Ya vimos que existen múltiples características que están sucediendo dentro de estos órganos. Y finalmente lo que más me interesa es que veamos las intervenciones, porque ahora alguien me diría, es que, pues, si también tiene causas primarias esta fragilidad, no le voy a quitar los cambios asociados al envejecimiento. Y no, no lo vamos a poder hacer. Pero sí podemos generar primero medidas de prevención para que este síndrome geriátrico que causa una alta mortalidad en los adultos mayores no suceda, buscando que la nutrición, no nada más desde la vejez, sino desde que la persona es joven, tenga una buena nutrición. Eso es lo que, aunque no lo crean ustedes, y sé que suena muy feo porque ahorita no se quieren preocupar por qué va a pasar en su vejez, pero el día de mañana, la manera en cómo ustedes estén comiendo, haciendo ejercicios, sociabilizando, manejándose para evitar factores de riesgo cardiovascular, eso va a definir el día de mañana cómo envejecen ustedes. Entonces, nosotros como geriatras que ya vemos a todos estos adultos mayores ya con una carga de vida que no se les puede cambiar, aún así buscamos seguir previniendo en aquellos adultos mayores que veamos nosotros con un perfil robusto, es decir, que no sean frágiles, adultos mayores sanos, buscamos prevenirles que tengan este síndrome geriátrico, implicando desde ese momento buscar que tengan una nutrición adecuada, implementar terapia física a través de ejercicios de resistencia, prevenirles las enfermedades, manejarles el dolor asociado, por ejemplo, a enfermedades osteomusculares, que pueda llevarlos a que tengan problemas de la marcha, rehabilitarles incluso la marcha si no es tan adecuada debido a condiciones osteomusculares, hacerlos que sociabilicen, porque es uno de los factores también muy importantes a nivel social. Y en aquellos que ya encontremos como frágiles, a través de estos criterios de Linda Fried, yo ya me encuentro entonces que tiene 3 de 5 criterios, entonces yo voy a intentar revertir el proceso, porque ahora lo interesante de la fragilidad es que es un síndrome que se puede revertir. Podemos dar un tratamiento que me pueda ayudar a pasarlo de este proceso de fragilidad a prefragilidad nuevamente. No lo voy a convertir en una persona totalmente sana porque no le voy a quitar sus enfermedades tal vez que ya tiene, pero sí las voy a manejar de manera de que estén estables, de que no lleguen a hacerse crónicas y que no llegue el momento todavía de que sean terminales. Voy a hacerles un manejo nutricional basado en una dieta hiperproteica, baja en grasas, que le pueda ayudar a que pueda formar más músculo. Y lo más importante es que necesito que haga un programa supervisado por un terapeuta físico, un médico rehabilitador, con ejercicios de resistencia, que van a ver que es uno de los ejercicios por eso que ha tenido más auge y que por todos lados se ven imágenes de adultos mayores con pesas, cargando peso,
porque finalmente la terapia física con ejercicios de resistencia es como el boom ahora para todos los ejercicios para adultos mayores. Son los que nosotros creemos que han tenido un mejor impacto en la fragilidad y la sarcopenia. Entonces, eso es parte del tratamiento de la sarcopenia, es decir, tratarles esa falta de fuerza y cantidad de su músculo y hacer que físicamente rindan más, de manera que yo pueda revertir todo este proceso de fragilidad. Y finalmente, nada más quería enviarles dentro de estas diapositivas que ya después también les mandaré por el correo como con las otras clases, que tengamos algunas acciones gerontológicas para este síndrome de fragilidad. Que busquemos que estos adultos mayores que tengan fragilidad puedan tener muchas maneras de estimularse, de facilitarles a ellos esta independencia funcional, que es lo que más les está fallando, mantenerles un sistema musculoesquelético adecuado, ayudarlos a adecuarles sus ejercicios. Se van a encontrar con diferentes personas con fragilidad que puedan alcanzar distintas metas. Tal vez algunas personas frágiles, yo la recuperación que voy a hacer es que incremente su fuerza al menos lo suficiente para que puedan hacer transferencias de la cama al sillón, para que puedan comer y bañarse y vestirse solos. En algunos otros pacientes tal vez voy a recuperarles completamente la marcha para que puedan volver a subir las escaleras, para que puedan caminar distancias más largas y puedan ir a la tienda y que estemos preservando, aunque sea un poco, esas actividades básicas de la vida diaria. Y vamos a utilizar también múltiples rehabilitaciones de tipo cognoscitivo para también mejorar estos factores de riesgo que tenemos para enfermedades afectivas y mentales. Podemos también ayudarles en las cuestiones de nutrición con múltiples presentaciones en cuanto a dietas, en cuanto a cómo acomodarles los alimentos, platos que sean vistosos, acercarnos también a ellos para promoverles no nada más las actividades físicas, sino también incluso las actividades recreativas. Y finalmente formalizar también cuidados para el adulto mayor. Son muchas acciones gerontológicas. Tal vez nosotros como geriatras pues no somos gerontólogos, no es lo mismo, pero de todas maneras todos tenemos que buscar también ejercer un poco de estas acciones que hacen los gerontólogos para ayudar también a los adultos mayores, porque es toda esta parte social y mental que muchas veces la gente deja de lado como médicos. Entonces, con eso terminaríamos la clase del día de hoy de fragilidad. Estamos apenas ya casi por encima del tiempo, hay unos minutos. Entonces, no sé si tengan ustedes alguna pregunta, chicos. ¿No? No, doctora. No, Les voy a dejar, díganme. ¿Alguien dijo Ah, algo? no. Les voy a dejar nada más de tarea para que ustedes puedan hacer un pequeño resumen sobre fragilidad. Quiero que el resumen sea sobre lo que son todas las causas, específicamente los mecanismos fisiopatológicos de la fragilidad. Del libro que les voy a dejar, pues, para que también agilicen un poco sus capacidades técnicas ahí en el inglés médico, quiero que sea del libro del Hazard, de gerontología. Ya sé que a veces a algunos no les gusta porque dicen, no, es todavía más batalloso, pero vale la pena buscar también no nada más las bibliografías básicas y lo hacemos con el fin también de que lean esta bibliografía complementaria, que es la que luego muchos no leen. Se leen las básicas y nadie lee la complementaria porque dicen, ay, qué flojerita, es de en inglés. Entonces, esa es su tarea. Si necesito que esta de mecanismos fisiopatológicos, si me la entregan porque la hicieron ustedes escrita a mano, a mí no me interesa tanto eso, pero sí que la fotografía o el archivo sea lo suficientemente notorio para que si ustedes lo escanean y lo cargan en internet, pues que sea notorio, o sea, que se pueda leer. Eso es lo principal. O sea, que no sea con una letra exageradamente fea de esas que a veces me las dan y no puedo leer nada, nada. Entonces, más que nada, para que no se estresen de que tenga que ser a fuerza con los cuadritos bien hechos, pero si a alguien le interesa hacerlo con una excelente presentación, está bien.
A mí lo que me interesa es el escrito, lo que ustedes pusieron en ese mapa conceptual sobre los mecanismos fisiopatológicos de la fragilidad. Doctora, Dígame. perdón, no entendí. Entonces, o sea, no podemos hacer el resumen en computadora, tiene que ser escrito a mano. Pueden hacer el resumen a computadora también. A lo que yo me refería es que muchos ya sé que hacen a veces dentro de sus libretas, lo hacen a mano. Y luego me dicen, lo tengo que pasar también en la computadora y mandarlo como un trabajo. Yo a veces les digo, lo pueden hacer, pero siempre y cuando si va a ser a mano, que quede muy explícito y que realmente se pueda leer. Esa es nada más mi única regla cuando manden cosas escritas a mano. Si lo pueden hacer a computadora, mucho mejor. Yo sé que no todos hacen a veces sus resúmenes siempre a computadora, pero si lo pueden hacer, mucho mejor, porque es una mejor presentación definitivamente. Más que un resumen, lo que busco de hecho es un mapa conceptual. Entonces, mapa conceptual en donde hablemos sobre los conceptos, jalen el concepto desde fragilidad para jalar de ahí los mecanismos fisiopatológicos, que son como las causas múltiples. Van a hablar sobre disfunción inmunológica, sobre la disfunción neuroendocrina o neurohormonal, son las principales, pero también se van a encontrar unas pequeñitas que también son de importancia en el libro de Hazard. Eso es lo que más me interesa. Y por último, que cuando estén leyendo el libro de Hazard, sáquenle una foto o dibújenla en sus resúmenes o sáquenle una copia a la parte donde dice ciclo de la fragilidad. Una imagen muy representativa de la fragilidad y que yo espero que para cuando venga su examen puedan también con ese círculo recordar todos los aspectos que vimos el día de hoy en la clase. ¿Listos? Muy bien, doctora. Sí. El libro se Dígame. encuentra en el grupo de Facebook, ¿verdad? ¿Cómo se llama el grupo de Facebook? No, que si el libro está en el grupo de Facebook. Ah, sí, sí está en el grupo de Facebook. Si tienen alguna duda me dicen, pero bueno, ya habíamos quedado ahorita ya con Marco, platicamos un poco sobre cómo vamos a ir subiendo las cosas. Entonces, mi intención es ver también